todo lo que veníamos con mucha esperanza que terminara todas esas noches negras de la dictadura, creo que quedamos impresionados por las palabras de Alfonsín. Nos ponía la piel de gallina y la verdad que sumaba y sumaba voluntades, por eso llegó hasta donde llegó. La verdad que en esos momentos era el único que expresaba esperanza, que expresaba alegría, que expresaba la paz, la libertad, que soñábamos con terminar con tantas noches, tantos golpes que había en la historia de la Argentina. Y la verdad que eso lo logró don Raúl Alfonsín, por supuesto, con todo el pueblo que creía, con mucha esperanza, que esto debía terminar. Y así fue. En este caso, ¿cómo lee usted en este presente, cómo se debate a la figura de Raúl Alfonsín? Porque en este caso, considerando, ¿no?, la historia reciente y cómo fue el primer gobierno democrático y cómo desde allí se instaló y asentó bases, me parece que en verdad es interesante analizar el proceso. Por supuesto, creo que a medida que pasa el tiempo, se agiganta la figura de don Raúl Alfonsín, se agiganta. Cada vez se lo reconoce más y cada vez que uno recuerda todas las etapas que se vivió, porque no solamente que asumió, sino que a los pocos tiempos tuvo las azonadas militares, se resistían a dejar el poder Es y cierto. teníamos un hombre que venía por las libertades públicas, que venía por tener la república entera, la república con división de poderes y por supuesto con un acceso irrestricto a la ley. Y ahí es donde estaba que don Ricardo lo sentó, porque hoy es fácil hablar de derechos humanos, descolgar cuadros en las Fuerzas Armadas, pero había que estar ahí, tener lo que había que tener para enjuiciar a los comandantes y enjuiciarlo mandándolo a la justicia, que era totalmente independiente. Hoy podemos hablar de derechos humanos porque había un hombre con la capacidad que tenía don al Raúl Alfonsín. Y la verdad que a mí me emociona a veces hablar de estos temas, porque cuando uno tenía 25 años y había pasado y tenía amigos en la facultad y tenía amigos en muchos pueblos que habían desaparecido, que nunca más se los vio. Esas cosas son las que hay hoy muchos jóvenes no conocen o no entienden de lo sucedido. Y la Claro. verdad que este hombre nos dio la paz y nos dio la libertad, más allá que quedan todavía muchas cosas irresueltas en la democracia. Cuando se lo recuerda, muchas referencias, como usted marca, ¿no? Personas que eran muy, pero muy jóvenes y que escuchaban, por ejemplo, por primera vez estas palabras, con una figura de un estadista en verdad muy, pero muy asentado en su lugar, con mucha potencia, pero además desde un lugar muy ilustrado, esto también hay que marcarlo, también tenía esa característica Alfonsín. ¿Cómo lee usted este presente donde aparecen tantos detractores también? Bueno, ese es el tema. Quienes no vivieron eso, hoy, por supuesto, a esos años de distancia, quienes lo vivimos, se agiganta para nosotros la figura de don Raúl. Claro. Porque además, cuando uno empieza a mirar todo este proceso que termina donde hay esa famosa grieta, yo me acuerdo que en todos los pueblos de la República, fundamentalmente cuando Alfonsín hablaba desde el balcón y decía la casa está en orden, y al lado estaban todos los dirigentes de todos los partidos. Habíamos un reencuentro de toda la dirigencia política. Y hoy lo que está faltando es eso, que haya reencuentro de toda la dirigencia, que podamos hablar todos, que nos podamos decir las cosas, que no haya tanta grieta, que no haya tanta disputa, que no haya tanta pelea y que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo que espera la gente, más acuerdo entre la dirigencia política. Pensaba mientras lo escuchaba, hace no mucho tiempo, me cruzo un poquito el río Uruguay para compartir tal vez este registro a raíz de lo que usted está marcando. En el vecino país, en Uruguay,
todas las fuerzas políticas se reunieron, en este caso en el aniversario de la última dictadura militar, y estuvieron presentes en la legislatura, de hecho a la hora precisa en la que inició la dictadura, y brindaron una conferencia de prensa todos juntos, desde tal vez el más extremo a la derecha hasta el más vinculado con la izquierda. Lo pienso en el sentido de esto que usted acaba de marcar, de lo necesario de tener un discurso común respecto de el gran acuerdo democrático, de cómo efectivamente tal vez el mayor desafío que tenemos para construir a futuro sea esto que usted está marcando, que no haya grietas y que todos podamos efectivamente conversar, como si fuese algo tan difícil, ¿no? Sentarnos a conversar. Indudablemente que eso es lo que falta, sentarnos a conversar, poder acordar políticas públicas que le sirvan a la gente, ya que hay mucha gente que está sufriendo. Pero también es cierto que la sociedad a nosotros nos puso en un lugar de oposición, y nosotros los radicales somos respetuosos de lo que es la democracia y lo que es la república. Vamos a hacer oposición constructiva, y lo vamos a hacer en el Congreso de la Nación, con nuestros diputados nacionales y con nuestros senadores nacionales. Por eso, en esta presidencia que ha dictado el Comité Nacional, a los cuales el Comité de Entre Ríos ha adherido con mucha fuerza, porque nosotros no nos olvidamos de lo que ha dicho Milei, de Raúl Alfonsín, lo que ha dicho de los radicales, pero tampoco estamos de acuerdo con lo que hace Massa, porque Massa nos prometió a nosotros el paraíso y estamos a la puerta del infierno, que cada uno se haga cargo. Por eso hay libertad de conciencia, para que cada uno actúe en consecuencia y se haga responsable. Y yo quiero ser responsable institucionalmente de que la Unión Cívica Radical cumpla con lo que dijo la sentencia de las urnas, que somos oposición. Y ahí estamos claramente marcando esa diferencia entre los que quieren ir a votar por uno o por otro, y nosotros decimos que nosotros vamos a dar la batalla en el Congreso de la Nación. Fuad, ¿ve una democracia inestable de cara al futuro? Veo una democracia con mucho personalismo, y la democracia se nutre de la construcción de todos respetándonos. Donde hay agravio, donde hay descalificación, no puede haber nada bueno. Donde no hay programa de gobierno, donde no hay algún norte hacia donde ir, es lo complicado de la democracia. El radicalismo, junto se preparó para eso, tenía un programa de gobierno. Es cierto que por ahí, con estas últimas actitudes que se han tenido, complica, y más que nada la gente no tiene claridad de concepto. Pero quienes tenemos muchos años sabemos y respetamos lo que ha dicho la voluntad popular. Así que creo y tengo sobrada esperanza que pasado el 19 reencontremos los argentinos un camino común que dé vuelta a la página de la historia, empecemos a emprender un camino de construcción nacional. Hasta ahora no la veo. Bien. Última consulta, y agradecerle muchísimo, por supuesto, esta comunicación. Sé que está con muchas actividades en esta jornada. Usted hablaba, bueno, del tiempo que lleva también, en este caso, la construcción política en un partido como el radicalismo, que tiene estructuras tal vez completamente diferentes a otros espacios políticos. Me atrevo a decir que es completamente diferente al PRO, primero por tiempo, también es muy, pero muy diferente a lo que es la construcción de La Libertad Avanza. Y desde ese lugar creo que hay una estructura, que hay todo un sentido que bueno, se llena con convicciones también. Y acá me corro respecto de la mirada hacia el futuro en términos de Argentina. Le pido una referencia hacia el futuro del radicalismo. ¿Cómo se están formando los jóvenes, en este caso, con todo este presente? Bueno, en el caso particular del radicalismo, nosotros de Entre Ríos hemos dado muestra que hemos aprendido de los errores del pasado. Cuando nosotros ganamos en el 2015, yo era presidente y nos tocó la convención de Gualeguaychú. Y sabíamos y teníamos claridad de concepto que solo no llegábamos a ningún lado. Por eso nació Cambiemos. Luego, Juntos. Claro. Y en Entre Ríos hubo una muestra magistral, porque estamos más juntos que nunca.
porque el líder máximo que tiene el PRO en Entre Ríos, que hoy es nuestro candidato a gobernador, que es Rogerio Frigerio, ha coincidido plenamente con los 9 gobernadores que tenemos en junto, ha coincidido con lo que ha dicho la coalición cívica, propuesta republicana, y lo que ha dicho la Unión Cívica Radical. Así que en Entre Ríos estamos hermanados, más juntos que nunca, todos trabajando, un gobernador del PRO, una vice que es radical de pura cepa, tenemos integrada la lista de diputados y la lista de senadores, y hay intendente con mayoría radical. Sabemos, y en estos 40 años de democracia, reivindico la fuerza y la estructura, y más que nada todo el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho la Unión Cívica Radical de Entre Ríos y que está haciendo en el país. Por eso Santa Fe, por eso Corrientes, por eso Jujuy, por eso el Chaco y todas las otras provincias llegamos a tener 10 gobernadores integrados. Yo apuesto a que hoy más que nunca, como la democracia moderna, que haya más coaliciones de gobierno y que sean coaliciones de gobierno y no electorales como nos equivocamos con Macri en el 2015. Claro. Creo que en Entre Ríos estamos tienen un peso ahí. Tienen un peso muy, pero muy importante. Digo, la gran mayoría de los gobernadores, de hecho, son radicales. Son radicales y tenemos mayoría de diputados y de senadores. Por eso creo, estoy esperanzado, que en este resurgir de la Unión Cívica Radical, creo que en estos 40 años que nos potencia más todavía, que nos hace revivir momentos que tuvimos de tiempos muy duros, en los cuales para estar afiliado a un partido político era muy complicado. Quienes la vivimos, quienes peinamos canas, sabemos por ahí que hay que meterle un poco más a la juventud, porque hay que terminar con ese sangrado de que los jóvenes se nos vayan. En el caso de Entre Ríos tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que repatriar a todos los jóvenes que se fueron, y en eso está todo nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestra convicción. Queremos hacer un buen gobierno que nos merecemos todos los entrerrianos, y ojalá se nos dé también a la República.